No sé muy bien por dónde empezar, quizá porque todavía me cuesta ordenar lo que sentí aquella tarde. Entré al pasillo sin hacer ruido, pensando en la lista de compras, en la cena, en cualquier cosa cotidiana. Y entonces escuché un sonido, casi imperceptible, como un suspiro contenido detrás de la puerta del baño. Al principio no presté atención, pensé que mi marido simplemente necesitaba un momento a solas. Pero algo en mi interior, quizá la intuición que se afina con los años, me empujó a acercarme un poco más. Y ahí, por un instante que parecía suspendido, comprendí lo que estaba haciendo. Me quedé paralizada, como si el tiempo se hubiese detenido solo para mí. No sentí rabia, no sentí vergüenza, solo una mezcla extraña de sorpresa y tristeza, una punzada suave pero persistente. Me retiré despacio, sin que él se diera cuenta, caminando hacia la cocina con las manos temblorosas. No sé si fueron los años juntos los que me pesaron sobre los hombros o simplemente el hecho de que no lo esperaba. Intenté continuar con la tarde como si nada pasara. Corté verduras, puse agua a hervir, abrí las ventanas para que entrara un poco de aire fresco. Pero cada pequeño ruido de la casa me recordaba lo que acababa de ver. Y esta sensación, como de estar observando mi propia vida desde afuera, empezó a crecer dentro de mí, haciéndome sentir una extraña distancia. Me senté un momento, apoyando las manos sobre la mesa fría. A mi edad una piensa que ya lo ha visto casi todo, que pocas cosas pueden sorprender de verdad. Y sin embargo, ahí estaba yo, reviviendo la escena una y otra vez, preguntándome cuándo habíamos dejado de hablarnos de lo esencial. Porque eso era lo que más dolía, no el acto en sí, sino la falta de palabras, la falta de señales, la ausencia de esas charlas largas que antes surgían tan fácil. Entre café y tapas los domingos por la mañana. Me descubrí recordando nuestros primeros años, cuando él me buscaba incluso con la mirada, cuando parecía no querer nada más que mi presencia. Qué curioso que la memoria, cuando quiere doler, lo hace con precisión quirúrgica. Pensé mucho antes de decidir hablar con él. No quería que pareciera una acusación, ni un drama, ni un juicio. Quería entender. Saber qué pasaba por su mente, por su corazón. A nuestra edad, cuando las arrugas ya han trazado su propio mapa, las emociones también se vuelven más delicadas, más profundas. Y quizá más frágiles. La casa, esa tarde, parecía más grande de lo habitual. Los pasillos más largos, los silencios más densos. Caminé de un lado a otro, esperando escuchar la puerta del baño abrirse, esperando encontrar las palabras correctas, aunque sabía que nunca existen las perfectas. Cuando por fin salió, lo saludé con normalidad. Él también actuó como siempre, como si nada hubiera pasado. Y quizá eso fue lo que más confirmó mi necesidad, tenía que hablar, tenía que romper ese muro invisible que había crecido entre nosotros sin que yo me diera cuenta. Por la noche, mientras él veía la televisión y yo fingía leer una revista, empecé a notar el peso de la conversación que iba a tener lugar. Una mezcla de miedo y determinación se instaló en mi pecho. Sabía que, una vez dijera la primera frase, no habría vuelta atrás. Y aún así, tenía que hacerlo. Tenía que saber por qué. No dormí bien aquella noche. Me di vueltas una y otra vez, sintiendo como la tensión se acumulaba en mis hombros y en el pecho. Él respiraba tranquilo a mi lado, ajeno a todo lo que se movía dentro de mí. A veces me preguntaba si esa capacidad suya de desconectar era una virtud o simplemente una forma de esconderse del mundo. Yo no sabía hacerlo. Yo siempre sentía demasiado. A la mañana siguiente preparé el café un poco más temprano que de costumbre. Necesitaba ese silencio de la primera hora del día para ordenar mis ideas. La cocina, aún a oscuras, me hacía sentir como si estuviera fuera del tiempo. Como si pudiera pensar sin que nadie me viera, sin que nadie me interrumpiera. Él entró al rato, medio adormilado, y me saludó con un beso en la mejilla, igual que siempre. Y ese gesto, tan cotidiano, tan inocente, me hizo un nudo en la garganta. Lo observé mientras se servía el café, mientras buscaba el azúcar, mientras se acomodaba en su silla de siempre. Me di cuenta de que lo conocía de memoria, y que aún así había cosas de él que se me escapaban. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que sentí que no podía posponerlo más. Respiré hondo. Y hablé. No lo dije de golpe.
no con dramatismo. Solo mencioné que lo había visto, que había pasado por el pasillo, que me había sorprendido. Intenté mantener la voz firme, aunque por dentro me temblaba todo. Él se quedó quieto, como si esa frase hubiese congelado el aire entre nosotros. Vi en sus ojos algo parecido al miedo, o quizá vergüenza. Una mezcla difícil de descifrar. Me dijo que no sabía que yo estaba cerca, que no había querido ocultarme nada por maldad. Que simplemente, necesitaba ese momento. Y mientras hablaba, yo lo miraba, intentando leer entre líneas, intentando entender más allá de sus palabras. Le pregunté por qué, con suavidad, casi en un susurro. No para reprochar, sino para comprender. Y él, después de un largo silencio, empezó a explicarse. Que últimamente se sentía inseguro, que los años le pesaban más de lo que admitía, que temía no ser suficiente para mí como antes. Que había buscado esa forma de aliviar tensiones, no porque yo no le importara, sino porque no sabía cómo hablar de lo que le pasaba. Ese momento, extraño y vulnerable, me abrió los ojos. No era solo un acto físico. Era miedo. Era duda. Era silencio acumulado. Sentí una ternura profunda, mezclada con una tristeza suave. No por lo que hacía, sino porque no había encontrado el valor de contármelo. Pensé en cuántas parejas callan por vergüenza, por orgullo, por costumbre. Y en cómo ese silencio va rompiendo cosas que antes parecían indestructibles. Le tomé la mano, despacio, y se la apreté. Él levantó los ojos hacia mí con una expresión que hacía años no le veía. Como un niño que teme ser regañado pero espera ser entendido. Y en ese instante supe que teníamos mucho que hablar, mucho que reconstruir, mucho que sanar. No sé cuánto tiempo pasamos allí, en la cocina, con las tazas de café enfriándose. Él confesando sus inseguridades, yo escuchándolo, ambos descubriendo verdades que habíamos evitado demasiado tiempo. La conversación no fue fácil. Hubo pausas incómodas, silencios largos, frases que costaban decir. Pero poco a poco empecé a sentir que aquel muro invisible entre nosotros empezaba a agrietarse. Que tal vez todavía había un camino. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a bajar y las sombras se alargaban por el pasillo, tuve la sensación extraña de que algo dentro de nosotros había cambiado. No era un cambio brusco, ni una revelación milagrosa. Más bien parecía un pequeño movimiento interior, como cuando una puerta mal encajada se ajusta por sí sola y de repente cierra bien después de años de rozar. Pasé un rato ordenando la casa, sin pensar demasiado, dejando que mis manos hicieran lo que sabían mientras mi mente vagaba. Recordaba su rostro de por la mañana, esa mezcla de vergüenza y alivio, y me preguntaba cuántas veces habíamos evitado mirarnos de verdad. No por falta de amor, sino por miedo a abrir conversaciones incómodas. Y qué curioso, pensé, al final esas conversaciones son las que más acercan. Cuando él volvió del trabajo, parecía cansado pero distinto. Tenía esa expresión suave que le conozco cuando algo lo conmueve más de lo que está dispuesto a admitir. Me saludó con una caricia torpe en la espalda, como buscando confirmación de que todo estaba bien, o al menos mejor. Durante la cena hablamos poco, pero el silencio ya no era tenso. Era un silencio tranquilo, como el de las parejas mayores que no necesitan llenar cada minuto con palabras. Aunque dentro de mí sí había algo que necesitaba decir. No era reproche, no era duda. Era simplemente una verdad que llevaba tiempo queriendo salir. Cuando levanté los platos y él se ofreció a ayudar, lo detuve con un gesto leve. No quería que esta conversación se perdiera entre ollas y sartenes. Tenía que ser clara, directa, amable. Le dije que no quería que volviera a esconder sus miedos. Que prefería 1000 veces escuchar algo que duela un poco, antes que descubrirlo por casualidad. Que no estoy hecha de cristal y que, a estas alturas de la vida, necesito sinceridad más que apariencias. Él me escuchó en silencio, con los ojos un poco brillantes, como si por fin alguien hubiera dicho lo que él no sabía cómo formular. Y me habló otra vez, con una franqueza que no recordaba en él desde hacía años. Que me quería. Que siempre me había querido. Pero que había empezado a sentir que ya no despertaba en mí lo mismo. Que temía ser una carga, o un recuerdo de lo que fue y ya no era. Y que ese temor, tan tonto y tan humano,
lo había llevado a buscar refugio en lo más fácil. Me acerqué y apoyé mi mano sobre la suya. Sentí cómo se relajaba, como esa tensión antigua que lo rodeaba empezaba a disiparse. Le dije que los años no nos hacen menos valiosos, que lo que cambia no es el cariño sino la manera de expresarlo. Y que, si algo se había enfriado, no era por falta de amor, sino por falta de tiempo, de palabras, de esos pequeños puentes que dejamos de tender sin darnos cuenta. No lloramos. No hicimos ninguna promesa grandiosa. Solo nos quedamos allí, uno frente al otro, reconociendo que aún había algo que salvar. Algo que, con cuidado, con conversación, con paciencia, podía volver a tomar forma. Más tarde, en la cama, él se acercó lentamente y apoyó su cabeza en mi hombro, como hacía en los primeros años. Y yo, sin pensarlo, pasé mi mano por su cabello, sintiendo un calor antiguo, familiar, casi olvidado. Me quedé un buen rato despierta, mirando el techo, reflexionando sobre lo extraño que es el amor. Cómo cambia de forma pero no desaparece. Como a veces basta con abrir una sola puerta para que entre la luz que faltaba desde hace tiempo. Y entonces comprendí que este episodio, tan incómodo en un principio, había sido en realidad una oportunidad. Una llamada a despertar, a mirarnos de nuevo, a hablar sin miedo. Quizá no todo estaba perdido. Quizá aún teníamos un camino. Quizá, incluso a nuestra edad, todavía podíamos sorprendernos.